¿Cómo fue tu primer acercamiento a Bitcoin? Bueno, me acerqué a Bitcoin porque a mí de siempre me ha gustado mucho la tecnología y he intentado pues aprender cosas nuevas, es lo que a mí me atrae de la tecnología, ¿no? Siempre estar aprendiendo cosas nuevas. En los 90 yo me introduje en Internet y empecé a estudiar Internet desde una doble perspectiva, bien como herramienta de trabajo y también como fuente de conflictos y por lo tanto con una incidencia en el desempeño profesional de los juristas. Y con Bitcoin me pasó algo parecido a lo que me pasó en los 90 con Internet. Alrededor del 2013 o así, descubrí lo que era Bitcoin y desde entonces lo llevo estudiando. O sea, Bitcoin, la verdad es que es como una madriguera, muchas veces se pone el símil de Alicia en el País de las Maravillas cayendo por la madriguera de conejo, ¿no? Donde caes en la madriguera y una vez que caes cada vez vas descubriendo cosas nuevas. Y las incertidumbres o las preguntas van cada vez superando a las respuestas, ¿no? O sea, en el momento en que te haces una pregunta y tienes una respuesta, pues te surgen otras 3 preguntas más y así prácticamente hasta el infinito, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere como empezar con el tema del Bitcoin? Así? Bueno, pues le daría el mismo consejo que le daba a la gente en los años 90 cuando empezamos con Internet. Porque cuando empezamos con Internet había gente que me decía, no, pero ya es tarde, en Internet está ya todo el mundo, no voy a sacar nada, tal, voy a perder la ventaja competitiva de ser de los primeros, ¿no? Claro, eso es un error. Es un error porque al final todo el mundo está en Internet hoy día. O sea, no podemos decir, no, yo es que no quiero Internet porque llego tarde. No, no es una cuestión de llegar tarde a Internet. Tú tienes que estar en Internet sí o sí. Y cuanto antes estés, mejor. Bueno, pues con Bitcoin es lo mismo. Tarde o temprano, lo veremos, lo veré yo o no, o mis hijos o mis nietos, pero tarde o temprano, todas las relaciones de intercambio de valor van a pasar por Bitcoin, tarde o temprano. Entonces, cuanto antes se asuma esa realidad y cuanto antes te prepares para esa realidad que está por venir, en mejor posición estarás para aprovecharte de ella. Con lo cual, nunca es tarde para entrar en Bitcoin, sobre todo para empezar a conocerlo y a estudiarlo. Eso es lo importante. Más allá de los beneficios económicos que te pueda acarrear, lo importante es estudiar Bitcoin, porque si estudias Bitcoin comprenderás muchas cosas que están mal en el mundo actual. Y esa es la principal enseñanza de Bitcoin. Bitcoin te quita la venda de los ojos y te enseña la cantidad de mentiras y de cosas erróneas en las que vivimos, como por ejemplo el dinero fiat actual. Estoy de acuerdo, sí siento que falta que más personas aprendan y sepan cómo utilizar Bitcoin, falta difundir el tema. Sí, lo importante es que Bitcoin te da cuenta, como digo, de las cosas que están mal en el mundo actual, como lo que es el dinero fiat. Entonces, es verdad que hay una gran labor por hacer de divulgación. Yo considero que, igual que tú conduces o manejas un coche y no tienes ni idea de cómo funciona un motor de explosión, tarde o temprano todo el mundo acabará usando Bitcoin, aunque no lo sepa, aunque tú estés usando dólares o euros o pesos, detrás va a estar Bitcoin. Eso va a ser así. Entonces no es necesario conocer los entresijos de Bitcoin para poder usarlo, ¿no? Porque finalmente todos terminarán usándolo. De la misma manera que todo el mundo maneja un coche sin saber cómo funciona un motor de explosión, ¿no? Pero vamos, sí que al día de hoy, como es una tecnología incipiente, pues tiene una barrera de entrada importante, ¿no? O sea, para ser un usuario avanzado es necesario estudiar mucho, ¿no? Claro. O sea, yo llevo más de 10 años estudiando Bitcoin y cada vez que ahondo en algunas cuestiones veo lo que me queda por aprender. Eso es así, ¿no? Pero bueno, pero no es necesario ser un usuario experto para beneficiarse de Bitcoin, hay muchas maneras, ¿no? Y luego otra cuestión que me gustaría destacar es la tergiversación que se realiza
por parte de muchas personas cuando hablan de la tecnología blockchain, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, no, lo importante no es Bitcoin, sino la tecnología blockchain. Eso es incorrecto. O sea, de entrada, la tecnología blockchain es un palabra inventado que Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo de la persona o grupo de personas que crearon Bitcoin, nunca habló de blockchain. Él hablaba de time chain, no de blockchain. Porque Bitcoin lo que establece con lo que es la cadena de bloques, establece una nueva forma de computar el tiempo. La blockchain sin Bitcoin no tiene sentido. Lo importante no es la blockchain, lo importante es Bitcoin. Y lo que se denomina blockchain es una de las tecnologías que se usan. Pero Bitcoin es una suma de tecnologías que nacieron hace muchísimos años. Y en materia de teoría de juegos, y en materia de criptografía, y en numerosas disciplinas, Satoshi Nakamoto consiguió hacer un puzzle que hasta entonces nadie había hecho, que es la escasez digital. Hasta la aparición de Bitcoin era imposible crear algo, un activo digital, que no fuera replicable hasta el infinito. Pensemos todos los problemas que ha habido con la música, con la piratería de las películas, etc., ¿no? En el momento en que tienes algo digital es muy difícil parar sus réplicas. Sin embargo, Bitcoin, con el uso de técnicas criptográficas y de teoría de juegos, pues consiguió crear por primera vez en la historia un activo digital escaso. Y eso es una de las múltiples aristas revolucionarias que tiene Bitcoin, ¿no? ¿Podría explicar lo que es Satoshi Nakamoto? Bien, en el año 2008, en el último trimestre del 2008, se publicó en una lista de correo de cypherpunk, digamos de frikis de Internet, por decirlo de alguna forma, un paper más o menos académico, pero breve, de unas 10 páginas, denominado White Paper, o sea, que se suele conocer como White Paper, y el autor de ese paper se identificó como Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es un seudónimo, no existe ninguna persona que se llame Satoshi Nakamoto. Pero bueno, quien firmaba ese documento, que era Bitcoin, Peer-to-Peer Electronic Cash System o algo así, o sea, Bitcoin, una moneda o un cash electrónico peer-to-peer, o entre pares, bueno, pues es un seudónimo. Nadie sabe al día de hoy quién o quiénes eran Satoshi Nakamoto. Y desde luego está llamado a ser uno de los grandes misterios de la humanidad. Pensemos que, como creo haber dicho antes, Bitcoin es el mayor avance tecnológico de los últimos 15.000 años. O sea, pensemos que hay personas, hay historiadores que consideran que lo que vivimos ahora no son más que una consecuencia o una rama de la revolución neolítica. O sea, que todavía la revolución neolítica despliega su eficacia hasta la actualidad, ¿no? Bien, pues yo creo que Bitcoin supondrá una nueva etapa en esa evolución del ser humano. Y puede que augure, que ponga fin a la revolución neolítica o a los cambios que introdujo la revolución neolítica e inaugure una nueva era. Yo digo medio en broma, medio en serio, que los historiadores del futuro, dentro de 15 o 20.000 años, la historia es un continuo, es un fluir, es un río, ¿no? No hay postes que nos señalen una época u otra, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener esos postes para anclar un sistema de referencia, ¿no? Bien, pues yo digo siempre que habrá 3 momentos claves en la historia de la humanidad. En primer lugar, el dominio del fuego. Y pensemos que el dominio del fuego, el ser humano, según los restos arqueológicos, desde que empezó a hacer uso del fuego hasta que consiguió crear fuego, pasó casi 1 millón de años. O sea, reflexionemos sobre ello, ¿no? Hay una película que recomiendo a todo el mundo, que es En busca del fuego, que recrea la época en la que las tribus
tenían el fuego creado de forma natural por la caída de un rayo, cualquier circunstancia así, y una vez que se creaba el fuego, la tribu tenía que mantener el fuego vivo. Si se apagaba el fuego, hasta que no viniera esa otra circunstancia o fueran a la tribu de al lado y se lo robaran, pues se quedaban sin fuego, ¿no? Y eso es importante. Bueno, pues y recrea la película cuando el neandertal entra en contacto con el Homo sapiens sapiens, el hombre moderno, y el hombre moderno, que entra en una película, ¿no? Pues sí sabía hacer fuego. Y recrea esa etapa, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, pues como digo, el primer hito de la historia de la humanidad será crear el fuego, o sea, el dominio del fuego. El segundo es la invención de la rueda, que coincide con la revolución neolítica a la que hemos hecho referencia anteriormente. Y sobre el tema de la rueda tenemos una circunstancia anecdótica también importante, ¿no? Cuando la gente piensa en la rueda, lo normal, el primer caso de uso, digamos, el caso de uso más típico en que la gente está pensando es en la rueda de carro o en la carretilla, que le ayuda a llevar mercancías de un lado a otro, ¿no? Ese es lo primero que se le viene a la mente a una persona cuando piensa en la rueda. Pero ese no es por lo menos con los restos arqueológicos que tenemos en la actualidad, ese no es el primer caso de uso de la rueda del cual tenemos vestigio. ¿Tú sabes cuál es el primer caso de uso de la rueda que tenemos vestigio? No. ¿No? Pues es el torno de alfarero. Hasta entonces las cerámicas que se hacían eran irregulares. Sin embargo, el torno de alfarero, como da vueltas en vertical, entonces con eso se consigue hacer una cerámica realmente redonda. Bueno, pues ese es el primer caso de uso documentado de la rueda. Y según los restos arqueológicos, me imagino que andando el tiempo a alguien se le caería el torno de alfarero y pensó, dice, oye, pues esto, si en vez de ponerlo en vertical, lo pongo en horizontal, me sirve para llevar cosas, me sirve de carretilla o de carro, ¿no? Bien, pues según los restos arqueológicos, desde el torno de alfarero hasta la rueda de carro pasaron como mínimo 300 años. 300 años. Con lo cual, bueno, pues te da una idea de ese avance tecnológico, lo que tarda en cuajar en la sociedad, ¿no? Bueno, pues con Bitcoin, o sea, vamos, lo que iba diciendo antes, ¿no? 3 hitos en la historia de la humanidad. El fuego, que supuso un avance, desde luego, sin precedentes, vamos, impresionante en aquella época. La rueda, con la ocasión de la revolución neolítica. Y, en tercer lugar, Bitcoin. Esos serán los 3 hitos fundamentales que los historiadores del futuro, en lo que los historiadores del futuro dividirán la historia de la humanidad. Puede que pegue un poco de grandilocuente estas previsiones, ¿no? Pero es en lo que creo, ¿no? En los 90 yo era de los chalaos, de los 4 chalaos, junto con el profesor Carrasco, que hablábamos de Internet. Y ahora pues soy de los 4 chalaos que hablan de Bitcoin. No me equivoqué, desde luego, con Internet y dudo mucho que me equivoque también con Bitcoin. Bueno, han tenido mucho éxito con el proyecto, así que también dudo que te equivoques. Bueno, nunca se sabe. Sí. Nadie está libre de cometer errores. Sí.